Bueno, pues, el día de hoy vamos a continuar con lo que es, la sesión de la unidad número uno, que era, semiconductores, en este caso de 2 terminales. Estábamos estudiando lo que es toda la circuitería que tiene que ver con los diodos, ¿no? Y las aplicaciones que hay con ellas. Pero antes de continuar con esta unidad, es importante que nosotros aprendamos a utilizar lo que es, algunos pequeños, simuladores de circuitos eléctricos y electrónicos. Entonces, para continuar con las clases y ustedes, tengan, un poquito de, ampliar un poquito su visión de lo que hay, en la cuestión de simulación de circuitos vía Internet o la vía web, pues bueno, se decidió hacer un pequeño apartado para que ustedes aprendan, a utilizar este pequeño vamos a decirlo así, educativo, simulador de circuitos sobre Internet, el cual se llama Every Circuit Pro. La liga y el acceso, pues, para este simulador está colocada en la plataforma, en la parte, en las diferentes, hasta abajo en la sección de hojas de datos y software de simulación, ahí tienen la liga. Lo único que hay que hacer aquí es, ustedes tienen que registrarse con su correo únicamente y tienen el acceso por, creo que son 10 días nada más para ocupar el software. Y si no, pues ustedes pueden comprar la versión de por vida de lo que es, la versión full de lo que es el simulador de circuitos. Entonces, y pues lo pueden la facilidad el beneficio que tiene este simulador es que ustedes pueden, utilizar o realizar su circuito electrónico mediante tableta, celular o computadora. El único requisito es que ustedes tienen que tener conexión a Internet o a sus datos de su celular y bienvenido. Ustedes pueden ocupar pueden simular su circuito mediante, pues, este simulador. Entonces, la idea de esto es que ustedes tengan un poquito de conocimiento para que puedan ustedes probar los circuitos que vayamos a ver en esta unidad, ¿no? Y bueno, les va a funcionar. Entonces, vamos a pasar, a lo que es la demostración de lo que es usar e implementar este pequeño simulador con lo que vamos a ocupar en esta unidad, ¿no? Entonces, pasemos a la demostración, ¿okey? Mm, bueno, pues entonces ya estamos en la pantalla principal del Every Circuit Pro. Vean cómo es, me voy a salir de la aplicación, voy a entrar con mi correo nuevamente. Así está la pantalla principal del simulador de circuitos. Vean que aquí, de forma intencional, el programa, sobre la web, pues ya tiene por ahí colocadas sus herramientas, la lista de elementos o dispositivos que puede simular. En la parte izquierda vemos los ejemplos que ya tienen. Podemos observar el espacio de trabajo, lo que nosotros tenemos. Podemos observar también los circuitos que ha desarrollado la comunidad que está inscrita en este simulador. Y pues bueno, pues, el botón que estamos aquí señalando es el de Bookmarks. Entonces aquí podemos nosotros, subrayar o marcar nuestros circuitos favoritos. Y bien, pues la papelera de reciclaje de nuestro simulador, aquí van a estar los circuitos que hayamos despreciado. Entonces, para que tú puedas acceder primero al simulador de circuitos, lo único que necesitas es registrarte. Le vamos a dar, yo ya estoy registrado, por el cual ya nada más le voy a dar, mi cuenta, correo.
Ujú. Ahí ya le di iniciar sesión, me está logueando y una vez que ya tengo acceso a la aplicación del simulador de circuitos, entonces observo que tengo 3 pantallas. La primera, perdón, la pantalla dividida en 3 columnas. La columna de la parte izquierda, pues representa el espacio de trabajo en donde yo ya he elaborado ciertos circuitos y ahí me va a aparecer, es como una carpetita en la cual yo tengo todos mis circuitos armados. Entonces, todos los circuitos que yo haya desarrollado en el transcurso desde que yo me logueé, en me los va a guardar ahí, e incluso dice que si yo, por ejemplo, escojo un circuito, digamos el que dice Sistemas Digitales 2, por ejemplo, es un circuito digital que se hizo, me dice que alguien aquí en la comunidad lo marcó para su uso, que lo han visto 197 personas y el tiempo de simulación del cual ellos han visto ese circuito ha sido 1 hora con 52 minutos, ¿no? Te da el tiempo en el cual la gente lo ha visto. Entonces, pues este es el espacio de trabajo. También tú puedes observar, dándole clic al botón comunidad, los circuitos que la gente que tenga esta misma aplicación está haciendo y tú puedes acceder a ellos simplemente dándole un clic. Ujú. El por qué se elige este simulador es que porque la razón es muy sencilla. Ustedes pueden ver muy pocos simuladores, al menos de los que yo he visto, ofrecen ofrecen de forma didáctica, es muy visual la parte en donde la corriente, por ejemplo, está fluyendo en una línea, en un cable, en un dispositivo. Por ejemplo, esto de aquí representa la corriente o el voltaje, la forma de la corriente por la cual está fluyendo en el cable, en el circuito. Además de mostrarte ciertas gráficas sobre el punto de estudio en el que tú necesites ver la señal de voltaje o de corriente. La simulación es en vivo y totalmente, pues, es un simulador de electrónica de tipo SPICE sobre Internet. Entonces, si nosotros, pues, esto es lo que tiene la comunidad, mm, en la parte de medio, pues, bueno, como ya hemos visto, es esta de aquí, representa el espacio de trabajo en la cual nosotros podemos estar desarrollando y observando nuestro pequeño circuito. Por la parte en la columna derecha tenemos los detalles del circuito, en donde tenemos 3 marcas en la cual podemos compartir nuestro circuito con alguien, podemos etiquetarlo o agregar algún comentario. Tenemos en la parte de abajo de esa columna del lado derecho, tenemos el nombre del circuito, una descripción general por ahí, y además tenemos el de si nos gustó este circuito, por ejemplo, podemos guardar una copia de él y hacerlo y se va directamente a nuestro espacio de trabajo. Si nosotros quisiéramos realizar nuestro circuito, pues bueno, entonces le damos al botón Workspace y le damos clic al botón New Circuit. Entonces ahí yo estaría haciendo ya puedo empezar a realizar mi circuito electrónico, a empezar a armarlo y después a simularlo. El primer paso para poder simular entonces es ver qué herramientas, qué dispositivos tiene disponible mi simulador. En este caso, lo que tenemos aquí es que tenemos al principio
Mis dispositivos están sobre el espacio de trabajo, pero en la parte superior. Vemos por ahí una fila en donde tenemos los diferentes dispositivos. Tenemos aquí dispositivos, mm, tenemos desde lógica digital, tenemos aquí conversores digital análogos, conversores de análogo a digital, timers, contadores, decodificadores binarios de a 7 segmentos, displays de 7 segmentos y los flip-flop de electrónica digital, o sea, lógica digital pero secuencial. Nada más tienes el SR, el flip-flop D, el tipo T y el JK. Y lo que es de las compuertas lógicas básicas, la AND, la OR, la NOT, la NAT, la NOR, OR exclusiva y la NOR exclusiva. Si tú quisieras simular lo que es una entrada lógica un 1, un 0, pues bueno, eliges esta fuente, Logic Source. O si tú quieres un tren, una señal de un tren de pulsos, pues bueno, eliges el Logic Train. Esto es la parte de los dispositivos digitales con los que cuenta. Por la parte de electrónica digital, incluimos aquí lo que son transistores MOSFET del canal P, canal N. Incluye también los transistores, los dos básicos que vamos a ver, transistores bipolares PNP y los NPN, los diodos Zener, un diodo de propósito general, un diodo de LED RGB, pero es un diodo LED especial, y un LED simple de un diodo normal nada más. Tenemos por ahí un motor de DC, un indicador luminoso que es pues, una lámpara incandescente. Tenemos para simular relevadores y todo lo que es botones de push button de que con estado normalmente cerrado, normalmente abierto o simplemente switch, un switch sencillo o de un switch de doble disparo, de un polo y dos disparos. Y además, adicionalmente de electrónica analógica, tenemos los famosísimos amplificadores operacionales, transformadores con tap central, transformadores sin tap, potenciómetros y lo que podemos simular también es interesante. Tenemos podemos simular fuentes de voltaje controladas por voltaje o ya sea por corriente o fuentes de voltaje controladas por voltaje o corriente. Ajá. Adicionalmente, también tenemos pequeños instrumentos de medición. Tenemos un ómetro, podemos medir amperímetro, con corriente con amperímetros, podemos medir voltaje, los símbolos de tierra, el inductor, los elementos básicos de la electrónica es el inductor, el capacitor electrolítico, un capacitor normal, una resistencia y fuentes de corriente, voltaje, baterías, fuente de voltaje de corriente directa y fuente de voltaje alterna. Entonces, todos esos son los elementos o los dispositivos que se tienen a la mano para poder simular al menos la circuitería básica que vamos a estar viendo aquí. Entonces, si yo quisiera simular algún circuito, lo único que tengo que hacer es pues colocar los elementos, los que vaya a simular y pues bueno, si enrutarlos o simplemente cablearlos. Un ejemplo sencillo aquí sería que pues simular un circuito básico sería agregar la fuente, le doy clic al símbolo de la fuente, se coloca ahí, la arrastro, agarro, con clic izquierdo agarro la imagen del dispositivo a la batería, la arrastro y
La coloco sobre el espacio de trabajo y en la posición en la que yo la quiera tomar. Veamos aquí que cuando yo selecciono una pieza, se marca en color amarillo. Una vez que yo la tengo marcada en color amarillo o seleccionada, en la parte de abajo aparecen distintos botones en donde yo puedo configurar el dispositivo. Veamos que esa llavecita que está ahí, de esa llave inglesa que dice Adjust A, pues bueno, es para ajustar los parámetros como voltaje, amplitud pues bueno, los parámetros normales de una fuente. Entonces yo le doy voltaje en esta parte donde dice voltaje y te muestra lo que sería como una especie de rodillito o una perillita en donde yo puedo seleccionar el voltaje a la cual quiero dejar la batería. En este caso yo voy a dejarla con 5 volts. Vean cómo se configura. Solamente tengo que darle clic afuera para dejarla lista. Entonces, si yo la quisiera volver a cambiar, pues bueno, hago exactamente el mismo procedimiento. Le doy clic a la llavecita y le configuro mi voltaje. En este caso, yo lo voy a regresar a 5 volts. Lo otro, cómo coloco un transistor? Digo, un resistor. Pues bueno, agarro la opción de resistores, lo arrastro y lo dejo ahí. Ahora, yo no lo quiero en esa posición, quiero mi resistor colocado en la parte horizontal, como si fuera horizontal. Pues bueno, lo que tengo que hacer es s- darle clic, se coloca en amarillo y por aquí yo tengo una pestañita que dice Rotate. Entonces yo le doy clic en Rotate y el dispositivo va a estar girado. Ajá. Entonces lo giro. Si yo quiero otro resistor, lo vuelvo a colocar y inmediatamente le doy clic si le quiero cambiar el valor. Le doy yo nuevamente Adjust a la resistencia y le doy vuelta a la perilla. Si le doy vuelta por la parte izquierda, de hecho, mm, si giro la perilla en sentido contrario a las manecillas del reloj, yo estaría decrementando el valor de la resistencia. Si giro la perilla en sentido horario en sentido horario o en sentido de las manecillas del reloj, estaría yo incrementando el valor del dispositivo. En este caso quiero colocar una resistencia de 100 ohms. Elijo la otra resistencia porque la quiero cambiar y elijo un valor de 400 ohms. La giro y le coloco el valor. Una vez que ya configuré mis dispositivos, voy a colocar mi tierra y empiezo a cablear. ¿Cómo voy a cablear un dispositivo? ¿Cómo voy a realizar mi circuito? ¿Cómo lo voy a cablear? Pues bueno, yo selecciono el dispositivo o bien me pongo sobre un extremo de mi dispositivo, se pone en amarillo y simplemente le voy a dar clic al otro extremo del dispositivo que vaya a cablear y, y pum, se cablea. De nueva cuenta, quiero hacer el circuito en serie de la resistencia de 100 ohms con la de 400, pues bueno, vuelvo a elegir el otro extremo de la resistencia de 100 ohms y me dirijo al otro extremo de la resistencia de 400. Ya ahí se cableó.
Entonces así le voy a hacer con la mayoría o con todos si yo quisiera cablear la mayoría de los dispositivos que yo tengo aquí. Entonces yo voy a empezar a cablear, a armar mi circuito en serie. Vean que lo empiezo, si muevo la señal si muevo la tierra, vean que se mueve automáticamente el circuito. Puedo mover mis elementos ya cableados, pero tengo que tener cuidado de que no se peguen. Entonces, una vez que ya tengo armado mi circuito, me aparece un botón por ahí donde dice, es un triángulo en color amarillo y una letra T. Ese botón sirve para darle play y poder simular. Le voy a dar clic y observen que aparece. Automáticamente el software de simulación Spice del simulador me ofrece ya los valores de interés, por ejemplo, voltaje y corriente sobre el circuito. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahí es eh, simplemente darle play al circuito para que te aparezcan estos valores. En muchas ocasiones no te van a aparecer, pero puedes tomar tú las diversas herramientas, las herramientas de medición para medir voltaje y corriente en un circuito. Entonces, una de ellas es tomar el voltímetro y colocarlo. Digamos que quiero medir la diferencia de potencial o el voltaje de la resistencia de 100 ohms. Entonces voy a colocar el multímetro en- sobre la resistencia de 100 ohms. Recordemos que el voltaje es muy importante para los que no tienen idea. El voltaje lo vamos a checar en paralelo y la corriente, si tú deseas medir corriente, vas a tener que abrir una rama del circuito y colocar en serie tu amperímetro. Entonces yo quiero medir voltaje en la resistencia de 100 ohms. Ajá. Y me dice que la caída de tensión o de voltaje en esa resistencia de 100 ohms es 1 volt, lo cual coincide con lo que estamos viendo en las diferentes terminales del circuito. Si yo quisiera colocar un amperímetro entre la resistencia de 100 ohms y de 400 ohms, pues bueno, es muy fácil. Lo que hago es interrumpir. Me coloco en el cablecito, en la parte o en la red del circuito que quiero interrumpir. Vean que se marca en color amarillo y le doy Cut, la herramienta que tengo en la parte inferior para cortar. Se corta y agrego el amperímetro. Recordemos que si tú quieres medir corriente, va a ser en serie. Ajá. Y vean que mi amperímetro me marca que la corriente en la red son 10 miliamperes, lo cual coincide con los resultados de la simulación del software, ¿no? Entonces vean por qué se elige este simulador, porque pues tú puedes ver el flujo de corriente y el voltaje y la señal de corriente y la señal de voltaje. Si tú quisieras ver la señal de voltaje en el tiempo, pues bueno, el software también te incluye una herramienta fácil y sencilla, que es su osciloscopio en línea. Entonces, para que tú puedas observar la señal, la señal que a ti te interesa, te debes de colocar sobre la rama o la red el cablecito que tú quieras observar. En este caso yo seleccioné que quiero ver la señal de voltaje y por la parte inferior aparece una herramienta, una opción donde te dice Show
waveform, es donde le vas a dar clic tú ahí y te va a aparecer la señal de voltaje en la parte superior. Entonces observen lo que vamos a observar es que la señal de voltaje es continua, te dan los 5 volts, lo cual coincide. En la parte de abajo te da los parámetros, el máximo, mínimo, el rango y el voltaje efectivo. Y pues bueno, veamos que si yo le doy clic donde dice la señal de tiempo la puedo pasar a recorrer, pues bueno, puedo ajustar la base de tiempo de mi osciloscopio. Como es una señal de tipo continuo, pues va a ser totalmente horizontal la señal. No vamos a ver cambios. Ajá, sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mostrando las herramientas necesarias para poder medir voltaje y corriente en una red. ¿Para qué? Para poder determinar posteriormente en nuestros circuitos esos valores en el momento en el cual nosotros estemos diseñando un circuito teóricamente. Ujú. Entonces vamos a seguir. Mm, ¿Qué va a pasar si nosotros ya no queremos simular ese circuito? Bueno, lo que hacemos es paramos la simulación, e inmediatamente regresamos a nuestro circuito, le damos abrir pantalla mediante este botón que dice dejar de expandir la pantalla y nos vamos a nuestra parte izquierda a darle nombre y título. Circuito, en este caso, circuito en serie. Le damos una descripción. Este circuito está en serie. Y en la parte de arriba tenemos 3 botones donde podemos ponerlo público para que la comunidad de Very Circuit pueda verlo, o bien lo podemos poner privado, y esto se va a guardar siempre en nuestro espacio de trabajo, pero nadie lo va a observar. Entonces le damos Private y le damos después Save. Y ahí el circuito, pues bueno, está en serie, ¿no? Perdón, está guardado en nuestro espacio de trabajo. Pues bien. Ujú. Nuevamente, si yo quisiera colocar, por ejemplo, realizar otro circuito, pues lo que yo tengo que hacer entonces es colocarle New Circuit y ya estaría haciendo otro circuito. Bien, pues ahora vamos a realizar una fuente, digo, un circuito rectificador sencillo con un diodo para ver cómo es. Le voy a seleccionar una fuente ahora de corriente alterna, una resistencia, y voy a elegir de mi barra de herramientas un diodo de propósito general. Vean que ahí sale. Lo voy a rotar, lo cableamos y simbólicamente lo voy a colocar a tierra. Voy a seleccionar, voy a configurar los parámetros de importancia de mi circuito, de mi fuente de voltaje. En este caso, yo le voy a ajustar
Vemos que aquí, si aquí le podemos configurar si la señal comienza con un offset, le decimos que no. Configuramos la amplitud pico de la señal de alterna y le vamos a poner que sean 60 voltios, por ejemplo, ¿no? Y ajustamos, perdón, lo que es la frecuencia. En este caso, pues la frecuencia de nuestro tomacorriente va a ser 60 Hz. La vamos a configurar como 60 Hz. Ya está. Fase, pues bueno, el voltaje va a estar en fase. Y una vez que ya tengamos nuestro circuito, pues bueno, pasamos a configurar entonces nuestra resistencia. Le vamos a colocar un valor próximo, el que tú quieras, 100 ohms. Yo le voy a colocar 100 ohms. Es nada más para observar la forma de onda del rectificador. Y pues nuestro diodo. Observemos que nuestro diodo tiene por ahí circuitos. Digo, tiene por ahí parámetros importantes. Por ejemplo, la resistencia óhmica, coeficiente de emisión, capacitancia de la unión y la corriente de saturación. Todos esos parámetros deben de aparecer en tu hoja de datos. Entonces nosotros lo simulamos. Ya una vez que lo tenemos armado, pues procedemos a simular. Observen bien que aparece en las diferentes terminales de mi dispositivo, aparece una pequeña forma de onda, lo cual quiere decir que cuando es una señal del tipo alterno, la señal se va a dibujar por encima del cablecito. En este caso, en este cable. Si yo quisiera ver la forma de onda, pues bueno, le doy clic al cablecito y le doy en Show Waveform. Entonces por la parte de arriba aparece el cable. Nosotros podemos ver, acelerar o ajustar la base de tiempo para poder ver la forma de onda completa. ¿Podemos ver más formas de onda en la misma gráfica? Sí se puede. Lo que hacemos es seleccionar el cablecito y le damos otra vez Show Waveform. Y vemos que se coloca en verde. Observamos que el diodo pues hace su trabajo y nada más deja pasar, por ejemplo, la parte positiva de la forma de onda de nuestra señal de entrada o de nuestro voltaje de corriente alterna. Entonces se puede ajustar. Vemos que la señal se puede ajustar empleando la base de tiempo o bien podemos dividirla en dos. Ajá, la señal. Podemos ver de forma separada la señal. Bueno, por mi parte es una pequeña introducción a lo que es la simulación de circuitos con diodos. Vamos a ver más. Pues espero que pues te haya gustado. Te voy a pedir que en la sesión de retroalimentación me comentes que si tuviste algún detalle para poder simular este tipo de circuitos. Entonces, te agradezco mucho. Nos vemos en la sesión de retroalimentación. Dudas, pues ya saben.